este panel de qué ética y política hablamos, en el sentido de recopilar un tanto lo que se dio en horas de la mañana y parte de la jornada de la tarde. Digamos, en esa posición de maestros y maestras, ese lugar que nos han develado sobre el poder y sobre esos sistemas de pensamiento hegemónico, donde preguntarnos por la práctica de formación y dentro de esa práctica de formación cómo nos ubicamos, si cercano a ese orden establecido y a la reproducción de ese orden establecido de los procesos de formación o como unas propuestas alternativas para nuestros procesos. Y en ese sentido conectar en reflexiones de educación contemporánea de qué ética y política hablamos es lo que permite el seminario, abordar la pregunta para plantearnos unas propuestas distintas y alternativas frente a ese orden establecido del etos neoliberal, de la postura de ese sistema hegemónico excluyente, que no es igualitario, que es injusto. Y en esa dirección, una palabra que ha sido reiterativa dentro de las reflexiones que nos han abordado los diferentes ponentes, y es el tejido, cómo el maestro y la maestra se ubican como en la reconstrucción de ese tejido que no lo permite el etos neoliberal. Y en ese tejido, cómo nuestra labor desde los procesos de formación permiten tejer el cuerpo, otros cuerpos y un cuerpo social. Y desde ahí plantear este escenario donde nos van a acompañar la palabra y nos van a tejer esa palabra Juan Pablo González, que es licenciado en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en Psicología y Salud Mental de la UPB, docente en ejercicio, investigador y coautor del programa Sofía de Filosofía con Niños, y que nos va a hacer la presentación titulada El desenlace social contemporáneo. Bienvenido, Juan Pablo, y muchas gracias. Luego del encuentro regional de junio de este año con mis colegas maestros en la Estrella, gestando nuevos caminos, donde pusimos en palabras justo el tema de la declinación de la autoridad docente, discutimos, hicimos preguntas, pensamos el impacto de dicha cuestión. Veo pertinente participar de este encuentro del seminario, posibilitando la comprensión de lo que he denominado y nominado el desenlace social contemporáneo. De esto se puede decir entonces que en la contemporaneidad hay algo en lo social que se ha debilitado, que se ha disminuido, que ha dejado de ser sujetado, que ha dejado de ser sostenido, que ha dejado de ser anclado. Pero el pensar dicho desenlace no se apuntala ni mucho menos a un anhelo del pasado, sino en considerar dos cosas principalmente. ¿Qué es entonces lo que pasa con lo social en la contemporaneidad? Y desde este panorama, ¿de qué ética y política podríamos hablar? Voy a desarrollar entonces 5 puntos. Inicialmente voy a dar unas pinceladas iniciales sobre cómo las nuevas formas de subjetividad describen la realidad contemporánea del individualismo. Luego voy a plantear cómo al decaer el proyecto moderno se fragmenta lo social en relación a algo que es el discurso capitalista, muy en relación a toda esta línea que he venido escuchando como se denomina lo neoliberal. Voy a hablar de lo específico también, que sobre todo desde el psicoanálisis implica el discurso capitalista. Tercero, esbozaré cómo el capitalismo de consumo y la ciencia se enlazan en las nuevas subjetividades y desde la tiranía del uno se apuntala a una forma específica del problema que deriva de toda esta circunstancia que se llama segregación. Incluso muy en relación con lo que ahorita hablaba Luciana, con el despojo, la explotación, la desigualdad, hay también algo particular, pero que tenemos que leer en estos contextos como problema que se llama una nueva forma de segregación, muy particular de la contemporaneidad. En este caso, como cuarto, anotaré algunos aspectos sobre el problema de dicha segregación y finalmente
desde ese panorama voy a realizar unos comentarios en relación a la pregunta entonces de qué ética y política podemos hablar y qué alternativas quizás se puedan gestar. Bueno, empecemos considerando entonces algunas pinceladas sobre el desenlace social contemporáneo. Diversas voces han nombrado esto de lo social que pasa en la contemporaneidad. Una de ellas es Byung-Chul Han, cuando, por ejemplo, en su texto La expulsión de lo distinto dice lo siguiente: los tiempos en los que existía el otro se han ido, el otro como misterio, el otro como seducción, el otro como eros, el otro como deseo, el otro como infierno, el otro como dolor, van desapareciendo. Hoy la negatividad del otro deja paso a la positividad de lo igual. La proliferación de lo igual es lo que constituye las alteraciones patológicas de las que está aquejando el cuerpo social. Lo que enferma no es la retirada ni la prohibición, sino el exceso de comunicación y consumo. Vemos cómo inmediatamente el problema de la alteridad que menciona Han lo relaciona directamente con el tema del consumo, con el tema de la comunicación. Y es esa imposibilidad y eso que llama él expulsión de lo distinto, un texto de 2017 es el que estoy citando. Entonces, en este apuntalamiento frente al tema del consumo dice: la negatividad del otro deja de paso una positividad de lo igual, la prosperación de lo igual, en lo que constituye las alteraciones patológicas. Entonces, ejemplos de ellos pueden ser, incluso los menciona él en el texto, el retweet, el me gusta, el like. Entonces, el que no es igual está enfermo. Esto desde una lectura propondría pensar la exclusión como la xenofobia, el otro como virus, el otro como estorbo, el otro anulado, el otro no existe, ego sin alter. Se cierran las fronteras físicas y las fronteras del lenguaje, y con ello las fronteras del reconocimiento. Esto es una pincelada para entender ahorita la segregación. Otra voz que nombra justo eso que pasa en lo social, que es ese desenlace de lo social en la contemporaneidad, es justo Bauman, cuando considera como líquido eso que cambia, eso que fluye, que no es estable. Una de las manifestaciones es el amor líquido. Cito lo siguiente: ninguna clase de conexión que pueda llenar el vacío dejado por los antiguos vínculos ausentes tiene garantía de duración. De todos modos, esa conexión no debe estar bien anudada, para que sea posible desatarla rápidamente cuando las condiciones cambien, algo que la modernidad líquida seguramente ocurrirá una y otra vez. Quiere decir entonces esta situación que los vínculos son frágiles, quiere decir entonces que hay una desanudación de lo social, quiere decir que no está lo duradero y no está lo sólido. Esto lo podríamos pensar sin ningún moralismo, justo en lo que ahorita mencionaban como comentario al final Luciana, el tema de Tinder, Grindr, esas formas de, en cierta manera, como decir next. Justo MTV, una cadena de televisión, tenía un programa donde los participantes podían escoger la pareja simplemente diciendo next, las personas salían, habían varias, iban pasando y ya. Eso en cierta manera lo tomo como ejemplo para mostrar cómo puede verse ese desenlace de lo social, en el vínculo, sobre todo en la relación del amor en cuanto a eros. En este caso, un tercer pensamiento que quiero dar como pincelada inicial es Lipovetsky, que habla pues del crepúsculo del deber, de las éticas indoloras, que ahorita mencionaré algo sobre eso, pero tendría que hablar algo de la era del vacío, que dice lo siguiente Lipovetsky: desde ahora el autoservicio, la existencia a la carta, designan el modelo general de la vida. En las sociedades contemporáneas que deben proliferar la forma vertiginosa de fuentes de información, la gama de productos expuestos en los centros comerciales e hipermercados tentaculares, en los almacenes o restaurantes especializados. En la sociedad posmoderna, dice Lipovetsky, caracterizada por una tendencia a lo global, a acrecentar las opciones privadas, a privilegiar la diversidad, a ofrecer fórmulas de programas independientes, como las de los deportes, las tecnologías psi. Entonces, en este caso podríamos pensar con Lipovetsky, haciendo una lectura de él, que bebés a la carta, amor a la carta, educación a la carta. Incluso Lipovetsky tiene un punto muy interesante donde dice: hay en Estados Unidos asociaciones de papás demandados por los hijos. Entonces es como también ha declinado todo el tema de la autoridad, que era el tema que habíamos tratado en el encuentro anterior, y justo es también por este tema de la carta, que es una forma particular.
del desenlace social. Entonces, el turismo, por ejemplo, está aunado y anclado a las opiniones positivas y a los me gusta. Entonces, es esa sociedad del crepúsculo del deber. Entonces, lo que he querido decir hasta el momento es lo siguiente, que Hahn, Bauman y Lipovetsky plantean unas nuevas subjetividades y describen entonces la realidad contemporánea en una forma específica del individualismo. Esto es un abrebocas de lo que implica el desenlace social. ¿Cuánto tiempo tengo para saber cómo desarrollo esto? Sí. Bueno, quisiera pasar a un segundo punto y voy a resumir el tema del decaer del proyecto moderno, que ese decaimiento del proyecto moderno justo lleva una fragmentación de lo social, y esa fragmentación de lo social está en relación con lo que es el discurso capitalista, que es algo específico del psicoanálisis. Para pensar el discurso capitalista entendamos del capitalismo, entendamos capitalismo de consumo, diferente del capitalismo de producción. Entonces, en la contemporaneidad, como hay una transición ocasionada por un declive sin antecedentes, Freud va a llamarlo como una miseria psicológica de las masas, Soler va a llamar declinación del padre, y justo eso es lo que implica un discurso de cohesión cultural. Bueno, haciendo un recorrido histórico, inicialmente Aristóteles va a decir que el hombre es un animal político, y así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, dice Aristóteles, así también apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos. Está hablando de lo que implica una cultura, de lo que implica una civilización, de lo que implica una sociedad. Entonces Freud va también a trabajar esta idea, pero en términos freudianos, él va a llamar escultura, como las normas necesarias para regular los vínculos recíprocos entre los hombres. Eso es lo que va a llamar Lacan discurso. Entonces tenemos, Freud llama cultura, Lacan llama discurso. Lacan entonces, sobre todo, pues va a ser como todo un trabajo en general, diciendo que lo que el psicoanálisis nos permite concebir es por la vía con la que abrió el marxismo, que el discurso está ligado a los intereses del sujeto. Lo que Marx llama economía, porque la sociedad capitalista, sus intereses son mercantiles. Ya va a decir que el capitalismo, y específicamente el discurso capitalista, va a decir Lacan, tiene algo particular que ayuda como a un desenlace. Voy a leer algo textual de Lacan para que entendamos la idea de astuto, del discurso capitalista como astuto que va a mencionar Lacan. Dice Lacan directamente: para nada les estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo, al contrario, es algo locamente astuto, pero destinado a estallar. En fin, es después de todo lo astuto que se ha hecho como discurso, pero no está menos destinado a estallar. Es insostenible como un truco que podía explicarles, porque este tipo de discurso es una pequeña inversión. Entonces hay todos unos matemas que en este momento no me voy a dedicar a explicar, que básicamente Lacan plantea que son 4 discursos: el del universitario, el discurso del amo, el discurso de la histeria y el discurso del analista, donde hay digamos más o menos una cohesión, una relación y unos vínculos, por decirlo así. Pero el discurso capitalista lo que hace con los sujetos es ponerlos a algo imposible, para decirlo de esta manera. Quiero decir entonces que lo que hace el discurso capitalista es poner y prometerle al sujeto que puede llenar su falta, una falta imposible de ser llenada. Y esto lo hace en conjugación con la ciencia, que le construye los objetos. En este caso entonces, el capitalismo y la ciencia son los productores de los bienes y los artefactos de consumo, ocasionan una declinación, un desenlace de lo social. Yo, por ejemplo, podría decir ahí que la ciencia es una ideología, en este caso de la supresión del sujeto, porque la ciencia es lo que implica la tiranía del uno. La ciencia implica la igualdad, todos los objetos para todos, por igual. Entonces la ciencia hace este punto para los sujetos, y eso es lo astuto del discurso capitalista, que en el fondo hace un sujeto, hace una nueva subjetividad que tiene una promesa imposible. Entonces el capitalismo de consumo crea una nueva forma de subjetividad, y a esto me voy a detener en un tercer punto, tratando de relacionar esa tiranía del uno
Lo que al principio puse de los tres autores como unas pinceladas, voy a relacionarlo con esto que acabo de decir desde el psicoanálisis de la siguiente forma. Lo que hacen Lipovetsky, Bauman y Hahn, por ejemplo, son argumentar que en la segunda mitad del siglo XX se da un vacío en unos discursos que específicamente son de cohesión cultural, sea un crepúsculo de la moral, sea un devenir de los lazos sociales, sea una felicidad correlacionada con el crecimiento económico, sea una agonía del otro, una proliferación de lo igual, un cambio de discurso, caracterizado sobre todo por la tendencia al narcisismo, y lo que va a ser pues como un neologismo de Soler, que es el narcisismo. En este caso, esto es un desenlace de lo social. Bueno, ya hemos trabajado un tanto a Lipovetsky, a Bauman y a Hahn, voy a tratar solamente unos puntos fundamentales de ellos. Por ejemplo, Lipovetsky dice que en las sociedades que son posmoralistas se repudia la retórica del deber austero y paralelamente se coronan los derechos individuales al deseo y a la felicidad. Voy a citar de una vez un autor muy interesante de 2019, Ernesto Cabanas, en su texto Happycracia va a utilizar este neologismo haciendo una crítica a la industria de la felicidad. Este es un español. Le hace una crítica directamente a alguien que es un desastre psicológico en Estados Unidos que se llama Martin Seligman. Él propone la psicología positiva. La psicología positiva tiene un lugar en los espacios académicos, tiene una financiación de las grandes compañías como Coca-Cola y otras, tiene una relación directa con muchas también iglesias que han financiado estas investigaciones académicas. Hace un análisis entonces Cabanas, Ernesto Cabanas, con la Happycracia y le hace una crítica muy significativa a esa felicidad que siempre va a tender a lo que es el mercado, ¿cierto? Una felicidad regulada por el mercado. Entonces todos tienen que, es lo que Bauman va a llamar, todos están coartados a ser felices, coartados a buscar la felicidad. Incluso el texto empieza haciendo una crítica a la película En busca de la felicidad. Particularmente, no sé si alguno la ha visto, es una película de Will Smith y al final a mí me parecía muy bonita hasta que leí el análisis y ya no me pareció tan interesante, con el análisis de él, porque la película entonces al final muestra un tipo de felicidad relacionada con el éxito económico. Entonces empieza a hacer todo el análisis de lo que implica y cómo eso es la Happycracia también. Entonces lo que van a hacer todos ellos es lo que también Bruckner anticipaba con una forma de también relacionar esto con lo que va a ser es la sociedad del espectáculo. Yo quiero acá hablar un poquito de Hahn, que sí me parece detenerme en unos puntos. Entonces Byung-Chul Han va a decir que lo que enferma justo es lo social, que no es una retirada y que en cierta manera es el exceso de consumo lo que enferma. De ahí que en la sociedad del cansancio que habla Hahn, dice que el trastorno por los déficits de atención, por las hiperactividades, pilas, que esto tiene mucho que ver con la escuela, el trastorno límite, el síndrome de desgaste profesional, lo que tiene que ver con el trabajo y lo laboral, definen un panorama patológico de comienzos de este siglo. La era inmunológica ha sido abandonada a favor de otro paradigma que se ha desaparecido lo otro y se ha desaparecido la extrañeza. De ahí que Hahn dice lo que psicológicamente podemos también ver. El problema en este momento es la depresión, ¿cierto? Porque la depresión estoy yo mismo enfrentado con los objetos que no puedo comprar. Al estilo los templos de cristal que Sloterdijk utiliza la metáfora de que esa es la civilización occidental. A finales del siglo XIX se hacen los palacios de cristal, el Palacio de Cristal en Inglaterra, donde este modelo, digamos pues como de los primeros centros comerciales, promueve pues como varias culturas y de todo, y se va, dice Sloterdijk, haciéndole una crítica a esto, siendo una metáfora de la cultura occidental, de lo que va a ser el capitalismo de producción y después de consumo. Lo que yo me encuentro frente al el centro comercial es la proliferación de lo igual, la expulsión de lo distinto, el precio, todos igual, todos con este estereotipo. Entonces ahí está ese punto. Entonces lo que voy a hablar acá algo de Soler, que es que realmente en el psicoanálisis se dice, digamos, hay que aceptar una falta. Tenemos que desde el psicoanálisis decir eso, hay una falta que es originaria de otra falta y siempre vamos a ser seres en falta. El capitalismo promete llenar esa falta. Y dice entonces Soler que el derecho del goce es algo totalmente nuevo en la civilización. Todos tendríamos derecho a gozar y estamos empujados incluso a ese goce.
Bauman y Lipovetsky hablan del devenir estético en la cultura, donde se privilegian las experiencias del cuerpo inscritas en el marketing, los eslogans, los claims. Coca-Cola dice, por ejemplo, tú tienes derecho a ser feliz, la felicidad, siente el sabor. Eso es el capitalismo que nos está empujando al goce. Bueno, entonces, ya esto lo he trabajado, yo quisiera por el tema como del tiempo hablar más de la tiranía del uno. Entonces el capitalismo de consumo logra algo fundamental, que es cautivar, pero pone cautivar a los sujetos y nos pone a todos sujetados justo al consumo. Entonces todos tenemos que gozar lo mismo, y esta es la tiranía del uno, que está aunado a la ciencia. La ciencia quiere estandarizar lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, que son los currículos estandarizados. Incluso la ciencia, que es el tema de la gestión de calidad, de la calidad también, pues como la crítica que tenemos que hacerle, además de que organiza cosas. La gestión de la calidad es, hay un uno, hay una ciencia que tiene una verdad, y ahí está el discurso de la histérica, porque la histérica clínicamente lo que hace normalmente es buscar en la ciencia las respuestas de los problemas que tiene el cuerpo, y va mucho al médico, la histérica y el histérico. Es común encontrar entonces ambientes agradables en relación con la propuesta del mercadeo, para encontrar los objetos que pretenden llenar esa imposibilidad, llenar esa falta, todos gozando de lo mismo, las mismas marcas de dispositivos móviles, las mismas tallas de ropa, los productos que quieren llenar la falta generadora de deseo, paliar la angustia. Esto llevado al dispositivo educativo, se me ocurre ya ir pensando esto, todos los estudiantes deben saber lo mismo, y de la misma forma. Esto llevado a los dispositivos sobre todo el psiquiátrico y el psicológico, todas las formas de deseo y todas las singularidades humanas deben ser leídas desde diagnósticos universalizantes. Este es tal diagnóstico, ¿y qué de sus singularidades? Es la pregunta. Con esto me estoy anticipando a plantear el problema, que es la segregación. Voy a pasar al cuarto y al quinto punto en este momento. El cuarto punto es anotar unos aspectos acerca de lo que implica la segregación. Entonces, aún estamos desenlazados desde la búsqueda incesante de los objetos, todos deseantes de dichos objetos de goce. Paradoja de tener todos los objetos y no tener ninguno, ya que en la sociedad de consumo domina la oferta, que por tanto elide más bien del deseo, y se conjugan las dos coyunturas principales de la angustia, la inminencia del objeto y la inminencia de su pérdida, nos dice Colette Soler, psicoanalista francesa. Entonces, cuando estamos todos adictos a los productos, los que nos ha fabricado la ciencia para gozar, entonces la segregación justo es una consecuencia de que nosotros todos somos proletarios, porque todos consumimos. Y en la medida de que todos queremos gozar de ellos, de estos mismos objetos, queremos la tenencia de estos, no se puede gozar de algo distinto. Hoy todo lo que no está prohibido se vuelve obligatorio. Tiranía de los gadgets, generando una nueva autoridad comandada por los objetos de la ciencia. Voy acá a mencionar al psicoanalista Sidi Ascofaré, que ha trabajado mucho el tema del psicoanálisis en la segregación con unos puntos. Cito a Ascofaré: la punta del avance de Lacan frente a esto no es tanto que el discurso de la ciencia engendre la segregación, mira esto tan importante, sino que el discurso de la ciencia y el sujeto que le es correlativo inician una práctica de segregación. No es la ciencia como tal, sino es el sujeto que se deriva de la tiranía de lo uno y de lo igual. Entonces es lo que Jacques Alain Miller va a mencionar como el odio al goce del otro. El otro no puede gozar distinto a lo que yo gozo. Entonces ahí no existe la alteridad, esa es la expulsión de lo distinto de Hahn, ¿cierto? El otro es virus, el otro es un problema, la singularidad es un problema, la universalidad es la solución, dice la ciencia. Ese es, bueno, ya había hablado de la japicracia. Entonces, desde este panorama voy a realizar pues como unos comentarios en relación a la pregunta de qué ética o de qué política podemos hablar con este problema que he querido mencionar, que es que desde el desenlace social que he llamado, hay un problema de segregación por la tiranía del uno, por ese encuentro entre capitalismo y ciencia. Entonces, en este panorama, ¿de qué ética y política hablamos? Voy a retomar acá como la idea sobre todo del peruano Miguel Guisti, que es que menciona que hay dos paradigmas en la ética fundamentales, el de los griegos y el kantiano. Y él va a decir que el paradigma ético de los griegos se vincula a lo que tiene que ver con el buen vivir. En cierta manera, sí, Aristóteles hace un tratado diferente de la felicidad, eudaimonía,
muy diferente de la idea de felicidad de la japicracia actual, contemporánea, sino que más bien podemos decir que los griegos sí piensan una relación muy cercana del vínculo ético-político, no hay para ellos ética sin política y política sin ética, y así es que van configurando sobre todo ese paradigma que es del buen vivir, y es un paradigma más comunitario, incluso un paradigma más moral, desde lo que ahorita explicaba desde Foucault, pues como Luciana. Por otro lado, entonces el otro gran paradigma que menciona Guisti, pero no, con el cual estoy de acuerdo, éticamente es el paradigma kantiano, que es el paradigma de la autonomía moral, el paradigma del deber ser, de los imperativos. Esos paradigmas en este panorama del desenlace social contemporáneo en este momento están fragmentados, están desenlazados. Entonces, esos modos de ser que ahorita mencionaba Luciana. ¿Por qué menciono un tanto a Luciana? Me parece muy interesante los rizomas, los enlaces, un tanto de que le demos una línea, como también ahorita la proponías, como pensar, bueno, ¿cuáles son esos modos de ser? Entonces se me ocurre en estos 5 minutos que nos quedan, pensar básicamente que ese problema de ese desenlace que no tiene nada que ver con esos otros dos paradigmas, es un paradigma que tenemos que empezar a pensar. A mí se me ocurren dos formas, ya estoy terminando, para pensar ese nuevo paradigma que nos tenemos como que reinventar. Uno es en relación a algo fundamental. A mí me han enseñado algo mis estudiantes indígenas, afrodescendientes y campesinos de Colombia rural. A mí me han enseñado algo, me han enseñado que hay unos saberes propios de la Colombia rural, diferentes de este discurso capitalista. Yo creo que en una medida más de lo que Sousa dice epistemologías del sur, así como Dussel habla de una transmodernidad, algo así, hay algo ahí. Incluso he estado pensando mucho al respecto como las ecosofías latinoamericanas. Esos son unos saberes propios muy diferentes a esta óptica del discurso capitalista, que son como una alternativa. Voy a poner un ejemplo de ello. Unos estudiantes míos, indígenas, afrodescendientes, del Instituto Misionero de Antropología, cuando les he dado ética de axiología en las culturas, hablamos lo económico y lo social. Y estamos tratando de pensar este dispositivo. Cuando digo, levante la mano, ¿quiénes de ustedes utilizan el trueque o el canje? Un montón de estudiantes. ¿Quiénes de ustedes no necesitan para comer comprar cosas? Varios levantan la mano. Por favor tú, dime, profe, yo comparto con mi vecino la comida. En mi comunidad, si alguien necesita, alguien le da. Profe, yo tengo mis animalitos y mis granjas, mis maticas, pues mi comida, yo mismo la siembro. Ah, bueno, entonces, cierto, una capacidad de autoprovisionamiento. Entonces mira que hay otras ópticas ahí, económicas, incluso de vidas y sociales, lo que he venido llamando ecosofías latinoamericanas. Son unas formas que se oponen a esa forma de la buena vida que nos quiere proponer el discurso capitalista, sino son unas formas nuevas que son del buen vivir. Se me ocurre que esa es una de las miradas que tenemos que hacer a esas epistemologías propias. Me agrada mucho recibir el texto del año pasado, cuando dice que una educación propia, que hay unos desafíos, bacano que se esté pensando acá, ese punto. El segundo punto que se me ocurre para pensar de qué ética y política podemos hablar es el tema de la ética de la compasión. Entonces, inicialmente Schopenhauer habló de 3 móviles de la naturaleza humana, que son el egoísmo, la malicia y la compasión. Dice Schopenhauer que toda acción totalmente pura, toda ayuda total y verdaderamente desinteresada, que como tal tiene su motivo exclusivamente en la necesidad del otro, es verdaderamente, si la investigamos hasta su razón última, una acción misteriosa, una mística práctica, en la medida en que nace del mismo conocimiento que constituye la esencia de toda mística verdadera, y no es explicable con verdad de ninguna forma. Por eso ha llamado la compasión el gran misterio de la ética. No alcanzó el tiempo como para desarrollar un poco, hablar de lo que va a proponer de forma actual Melik, ¿sí? Que también habla de la ética compasión y de la lógica de la crueldad. Entonces, ahí pienso que hay dos miradas, el tema de la compasión, el tema de las epistemologías propias, los saberes propios. Quiero pues como terminar con lo que había escrito acá textualmente, que es que uno de los elementos pues para pensar la ética y la política vale la pena pues dar como estas dos miradas que acabo de decir, incluso considerar otra más y otra más, las que sean necesarias y nosotros creemos, ya que es justo darle la voz a los que no tienen voz,
Además, creo que es pertinente posibilitar, ¿cierto?, formas de vida en relación al buen vivir. Eso en Aymara se llama sumak umaña. Particularmente incluso está en la constitución del Estado plurinacional boliviano. Ese principio de sumak umaña se llama. Yo viví en Bolivia un año y me acerca un poco pues como al idioma y a la lengua aymara y a como toda esta realidad. Entonces, particularmente ahí hay algo que pensar. Entonces, no en un sentido occidental de la vida buena, de una japicracia, algo ligado al mercado, sino otra, una forma más transmoderna, más alternativa quizás. Entonces, estas formas de ir en contra de la tiranía del uno, tales como el acto único y singular que hace cada sujeto cuando se encuentra consigo mismo y su desenlace, con esto estoy terminando, cada sujeto se las vale con sus síntomas, se las vale con su deseo psicoanalíticamente pensando. Eso que hacen los estudiantes al renunciar a su propio goce, a dejar al lado un equipo y a escuchar al profesor, a tener el esfuerzo al estilo de lo que plantea Zuleta, ese esfuerzo, y poner el deseo más bien en el saber, por ejemplo, válido y alternativo para pensar. Esa pasión de los maestros pura en el acto educativo y de la inclusión real educativa en contra de la segregación. Eso que hacen las familias o los grupos sociales cuando son pequeñas comunidades que hacen una resistencia a la segregación. Eso que hace la academia al poner en palabras las realidades de los que no tienen voz, por ejemplo. Todas estas alternativas pueden ser miradas a las que tengamos pues que pensar y a las miradas que nos tengamos que en este momento dirigir, pienso yo, para pensar la ética y la política. Y de esta forma ir inventando nuevos enlaces frente al desenlace social contemporáneo, y creo que la escuela es un lugar posible al respecto. Allí se puede gestar algún camino donde se reconozca al otro como enteramente otro. Bueno, agregar como en esa disertación que nos ofrece el profesor Juan Pablo González, que si bien ahorita Luciana nos nombraba unos sujetos dóciles desde la escuela, desde ese orden establecido, en este caso nos hace un desentrañamiento desde esa postura psicoanalítica de seres en falta, pero seres en falta que el sistema capitalista, el discurso capitalista, como lo llamaba Lacan, los pone en un goce hacia el consumo, arrojados hacia el consumo. Y desde ahí brindar ciertos autores, Bauman con la modernidad líquida y los vínculos frágiles, Lipovetsky con el crepúsculo del deber, tenemos más derechos que deber propiamente, y la personalización como esa exaltación al individuo, a ese educar a la carta que incluso hacía esa categoría estudiante-cliente, que es lo que se deviene y declina en la autoridad, que en esa figura, en uno de los espacios, en los encuentros, Juan Pablo nos ofrecía una caricatura que es muy propicia como para el desarrollo de la ponencia, y es que en 1960 eran las tres figuras, el padre, el docente y el estudiante, y en la gráfica decía el diálogo, el padre en la entrega de notas, como haciéndole la respuesta al estudiante de qué son esas notas, pero mientras que la caricatura se desplaza a la época actual, el diálogo cambia no del padre hacia el estudiante, sino del padre a el docente, qué son esas notas, y es por ese declive de la autoridad en esa apuesta del discurso capitalista, de esa homogenización también, de que los sujetos están entregados al goce en el consumo, y el consumo, el objeto, no propicia el vínculo, no propicia establecer el vínculo como tal. Entonces, para finalizar y darle la palabra al profesor Renier, finalizar con el asunto de la reivindicación en la escuela, en esa apuesta por los saberes propios que le da singularidad y subjetividad a ese estudiante. Como listo, el discurso capitalista pone un asunto de homogeneidad, y la ciencia desde ese lugar está buscando estándares de calidad, instrumentalización, todos aprenden lo mismo, todos dicen lo mismo, todos pasan por el mismo proceso de aprendizaje y enseñanza, pero entonces una forma de hacerle resistencia a eso
es como buscarle, anclar la subjetividad, pero que esa subjetividad se ponga en la experiencia común, en un cuerpo social, que es también un poco la apuesta que nos brindaba desde los griegos, como ese bien vivir desde lo comunitario, desde ética y política a un cuerpo social. Y en ese caso, maestros y maestras, direccionar el deseo hacia el vínculo consigo mismo, con los otros y con lo otro, como en esa posibilidad de hacer resistencia a ese mandato como tal. Darle la palabra como en esa conexión también de esa propuesta ético-política al profesor Renier Castellanos Meneses, doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente interno del pregrado y del posgrado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana y miembro del grupo de investigación Epimeleia, investigador principal del proyecto Ética y Soledad y Sociedad, y actualmente del proyecto Problemas y Métodos de las Ciencias Humanas. Nos estará acompañando con la presentación titulada Ética y Política, una pedagogía de la experiencia común. Profe, muy buenas tardes. Quiero agradecer a maestros y maestras gestores de Nuevos Caminos que a través de Diego tuvo la gentileza de contactarme e invitarme a este panel. Al principio puse resistencia, no soy muy asiduo asistente ni como participante ni como espectador a los paneles, foros o conferencias, porque siento que durante muchos años ha sido un rolar de conceptos, de críticas, de teorías, unos asuntos evanescentes que van y vuelven por ahí. Por eso le dije a Diego, no tengo nada preparado, lo único que tengo preparado es la relatoría de mis cursos, la relatoría de mi oficio. Yo soy profesor, como ustedes, pues somos profes, ¿sí? Y lo único que tengo en manos es la relatoría de mi oficio, lo que puedo pensar de mi oficio y lo que puedo pensar de lo que hago con los estudiantes que comparten mi trabajo. Esa relatoría de mi oficio, la que voy a emplear para compartir con ustedes, como si fuera una experiencia significativa de mi trabajo. Básicamente eso es lo que quiero compartir. ¿De qué ética y política hablamos en educación? Yo creo que yo llevaría la pregunta a la idea de qué ética y qué política debemos construir con nuestro oficio. ¿Qué ética y qué política debemos construir dentro de nuestras instituciones, con nuestros escolares, con esas comunidades educativas que constituyen nuestro diario vivir y que nos tendrían que ayudar a responder la pregunta de por qué nosotros los profesores somos personas importantes? ¿Qué esperamos nosotros cuando, al asumir que somos docentes, al asumir que entramos a una institución educativa, que entramos a un aula de clase, qué esperamos que ocurra con nuestra intervención? ¿Sí? Y de hecho esa pregunta tiene mucho sentido cuando aquello que pueda ocurrir, ocurra sin nosotros, que eso que va a ocurrir, ocurra cuando ya nosotros no estemos, porque si ocurre mientras nosotros estemos, esa ocurrencia todavía estará dada bajo los mecanismos y estratagemas de control curricular y aquello que nos legitima como ejecutores de un currículo o de un plan de estudios. Entonces, de pronto, aquello que queremos que ocurra con nuestro ejercicio seguramente ocurrirá y ocurrirá de buena manera cuando nosotros ya no estemos. Y si eso es así, entonces creo que hemos cumplido bien nuestro trabajo. En este sentido, para tratar de responder no de qué ética o política hablamos, sino qué ética o política debemos construir, yo tengo más un carácter propositivo. Yo creo que no voy a hablar de resistencias. Ya estoy cansado de resistir. Es hora de crear, de transformar la resistencia en potencia, en acción creativa. También he escuchado, para enlazarme como con los diálogos o con las participaciones anteriores, sobre el papel transformador de la educación. Esto es una aspiración. Esto es una aspiración. Pero miren ustedes, porque somos profes cotidianos, habituales, y tal vez en 200 años podríamos
documentar muy bien las transformaciones drásticas que ha sufrido la sociedad, a nivel económico, a nivel político, a nivel científico, a nivel industrial, a nivel técnico. En 200 años la sociedad ha cambiado mucho, pero la educación no. Las prácticas pedagógicas habituales siguen siendo hoy tan similares a los modelos pedagógicos del siglo XIX. Ante ese diagnóstico, ¿cómo podríamos señalar que la educación tiene un papel transformador de la sociedad, cuando la sociedad se ha transformado y la educación no? Esto que vengo a proponer como experiencia tiene que ver entonces que si la transformación de la sociedad es una aspiración de la educación, entonces la educación tiene que transformarse. Voy a proponer en este ejercicio de una ética y política una pedagogía de la experiencia común, que debería llamarla más bien una didáctica de la experiencia común, porque es un asunto más experimental que discursivo. 3 ejes de trabajo: una comprensión de la experiencia común, la construcción de una vida colectiva y la promoción de acciones creativas. Son los 3 ejes que yo propongo para tratar de construir una ética y política en tiempos de crisis o en sociedades al límites como la nuestra. Límites morales, límites ambientales, límites sociales, estamos al límite. La mitad de la población es depresiva y la otra mitad es hostil. Estos 3 ejes entonces para construir una ética, no para pensar, lo decía ahora muy bien la profesora Luciana, los filósofos somos muy dados a decir pensar, pero es necesario empezar a decir construir, hacer, experimentar, probar, que tenga de verdad un efecto en el trabajo de aula y también tenga un efecto en la concepción curricular. La comprensión de una experiencia común tiene que ver con una ética de la finitud. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Lo que tenemos que entender es que somos finitos, que estamos conectados por elementos comunes, por la vida, por la muerte, por el hambre, por la necesidad, por el deseo. Somos finitos, en un mundo de recursos finitos. Esa es la primera comprensión de la condición humana. Entender que estamos atravesados por los mismos acontecimientos, por el acontecimiento de la finitud. Esto es relevante no porque sustituya o mate la esperanza, sino porque nos exige tomar un lugar y una posición ya. Otro aspecto que tenemos que entender como lo que todavía nos regresa para seguir en esta lógica, una comprensión de la experiencia común, una comprensión de la condición humana en el acontecimiento de la finitud, una comprensión de la condición vital. Soy filósofo, me he formado como filósofo, pero creo que hay exceso de filosofía. La comprensión vital tiene que ver con que somos una composición orgánica, que nos componemos funcional y sosteniblemente con otras composiciones orgánicas. Somos un organismo vivo, que aquello que nos da la vida, el oxígeno, nos mata, nos oxida, que nos componemos y nos descomponemos en los entornos vitales que habitamos. Eso es algo que tenemos que tener claro para poder hablar de ética y política, que somos finitos y que somos orgánicos. Puede que seamos otras cosas, pero por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo en lo que tenemos claro. Y el tercer elemento es una comprensión de la condición cósmica. Tal vez esto se parezca, y yo luego que hay una fuente en los 7 saberes básicos de Morán, pero no se trata de Morán, se trata de si
lo que se ha producido en esta sociedad nos sirve y lo podemos considerar como importante. La condición cósmica también tiene que ver con que no somos la única perspectiva del mundo. No, el antropocentrismo es un discurso malicioso y es un discurso arrogante. También está la perspectiva del agua, de la naturaleza, de las especies, y es con esas perspectivas con las que nos articulamos funcional y sosteniblemente. Eso no es una idea romántica, es una idea vital. Si la perspectiva es solamente la del hombre y no la de lo otro, y esa otredad de la que hablamos los filósofos no puede parecerse una otredad como fantasma, sino como una otredad como perspectiva real, como animal, como planta, como agua. Es ahí donde podemos comprender no solamente la finitud, sino la vitalidad y los elementos en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es a lo que yo llamo una comprensión de la experiencia común, una ética de la vida finita y de la vida orgánica. Y de lo que compartimos, puede que no compartamos ideas políticas, religiosas, fanatismos, neurosis y perversiones, puede que en eso haya mucha variedad. Pero que nacemos, padecemos, morimos, vivimos, deseamos, eso sí lo compartimos, eso forma parte de nuestra experiencia común, y allí es donde hay que reconfigurar una ética. El segundo eje que quiero, antes del segundo eje, un comentario como de conclusión: reconocer y comprender el acontecimiento. Voy a leer no porque ustedes no sepan leer, sino porque como soy profesor, reconocer y comprender el acontecimiento de la finitud como experiencia común significa recuperar el valor y el sentido de la vida, pero también del morir como una suma dignidad de la existencia. Hay que educar en esta ética de la vida, porque la experiencia compartida de la finitud, en la experiencia compartida de la finitud encontramos nuestro lugar, nuestro devenir, que nos permita trazar los límites y los alcances de nuestros anhelos y nos permita poner en cuestión la dominación, el egoísmo y la arrogancia, y creer que los recursos son infinitos, que nos permita poner fin al consumo desmedido de recursos, no solamente a las grandes multinacionales, sino de nosotros, consumidores desmedidos de recursos, aún de estos, de palabras, de libros, de teorías, de ciencia, de conocimiento, y nada pasa. El segundo eje, la construcción de una vida colectiva, la política. Tal vez no se trate de una cátedra de política o una cátedra de cultura ciudadana o una cátedra de competencias ciudadanas, o como se proponía ahora, una cátedra de cívica. No, la política hay que hacerla, es una praxis, es una acción, hay que hacerla, y hay que hacerla con los estudiantes. Y para ello, es decir, la política nos tiene que permitir tener una conciencia de comunidad. Y si somos una escuela, una institución educativa, maestros, estudiantes, familia, allí hay una comunidad. Allí está el principal activo de la política, la comunidad. Y propongo dentro de ese eje estas 5 acciones, 5 experiencias. Primero, la producción y confrontación pública de las ideas. Nuestros espacios académicos de aula tienen que ser lugares para confrontar públicamente las ideas. En nuestras sociedades, en nuestros países, se asesina por decir, se asesina por pensar, porque no estamos acostumbrados a encontrar la refutación en el otro, la oposición en el otro. Y esto hay que formarlo, hay que formar la exposición y la discusión pública de las ideas en los niños, en los pelados. Hay que aprender a discutir, a confrontarse y a decir sin miedo lo que pensamos, y eso hay que formarlo en el aula, no solamente hay que decirlo. No es el profesor que dice, sino el profesor que calla para que el otro confronte, para que el otro discuta.
Por eso no es una pedagogía, es una didáctica. Segundo, también hay que una acción, los pactos y la toma de decisiones. En tanto haya comunidad formándose, también tenemos que aprender a promover los contratos, los pactos, los acuerdos. No todo está dado. Y como decía ahora la profesora, no hay una tendencia natural, no hay una construcción social. Y esa construcción social tiene que darse también dentro de las aulas, de los acuerdos. Tal vez no solucionemos los problemas del mundo en un aula de clase, pero sí podemos solucionar los problemas de aula, los problemas que nos competen en el nivel en el que nos encontramos. Tercera acción, la promoción del trabajo colaborativo. Hay una figura en la que ya no se habla, por lo menos yo no volví a escuchar, el convite. El convite es ese trabajo colaborativo que se hacía en los sectores populares. Los obreros trabajan convites para comunitariamente construir la casa de uno hoy, mañana le echamos plancha a la casa del otro. Las comunidades indígenas tienen la minga del que se habla ahorita. Es una minga en la que se produce comunidad, en la que se produce trabajo colaborativo, en el que se produce sentido de grupo. Y las comunidades afrodescendientes, por lo menos todavía quedan rasgos en el Patía y en San Basilio de Palenque del cuagro. Es esa forma del convite, es esa forma de la minga, y el cuagro es ese trabajo colectivo de las comunidades afrodescendientes. Que en San Basilio de Palenque tiende a desaparecer el cuagro como actividad colectiva por la construcción de viviendas individuales consideradas como un plan de desarrollo y mejoramiento de vivienda. Entonces el trabajo colaborativo, el trabajo de equipo hay que estimularlo y hay que hacerlo como una constante. A mi juicio, en mi opinión como profe, no hago lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Exámenes o evaluaciones en los que los estudiantes clavan su cabeza dentro de una hoja para no verle a nadie y no dejarse ver de nadie, como si el examen fuera un secreto, un misterio, un acto de sumo egoísmo. El conocimiento, la filosofía, la ciencia, la política se hace en el grupo, se hace en la discusión, se hace en un trabajo colaborativo. La construcción de comunidad como una forma concreta de ciudadanía. Este asunto de ciudadanía, de competencia ciudadana, de un montón de asuntos que se han filtrado, parece que fuera como una especie de la ciudadanía como un formalismo civil. Y es la vida comunitaria, cara a cara, el trabajo colaborativo, el trabajo de grupo, los que nos permite entender que la ciudadanía es una atribución real, es una posibilidad real. Y finalmente, como una acción, los grupos de trabajo, grupos de estudio, grupos de deliberación, grupos de pacto, grupos de discusión, tienen que plantearse desde la inclusión. Tal vez allí se necesite una reformulación de discursos de inclusión y exclusión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión o exclusión? Pero las comunidades educativas con las que nosotros trabajamos, nuestros muchachos urbanos, rurales, de clase media, la inclusión allí no hay que inventarla porque está dada. Ya allí en nuestras comunidades y en nuestros grupos está la diferencia. Entonces digamos que hay que considerarlas como es un ejercicio más de reconocimiento. La inclusión es un ejercicio de reconocimiento que una teoría previa para la construcción de un grupo. El tercer eje, sobre el que quiero, antes del tercer eje, la síntesis del anterior, considerar el trabajo colaborativo, el trabajo de grupo, la discusión pública de las ideas, ¿sí?, como la base de todo modelo pedagógico. El grupo, la comunidad y el colectivo como la base de todo modelo pedagógico, para producir ciencia, para producir conocimiento, para discutir asuntos puntuales de sociedad, de comunidad, de grupo. Desde luego que lo que subyace aquí es una crítica al individualismo, a la competitividad, a
la verticalidad misma de ciertas formas de poder, subyace en esta participación, pero no quiero referirme críticamente a eso que subyace al individualismo, al capitalismo, sino que quiero, como lo anuncié al principio, proponer acciones en el marco de cómo construir una ética y una política dentro de nuestros oficios y dentro de nuestros escenarios de formación. El tercer eje que propongo, la promoción de acciones creativas. Y allí estoy planteando un asunto estético. Crear es una necesidad, crear es una voluntad, crear no es un lineamiento curricular, crear es una condición. Crear no es un juicio, sino que es una acción, una praxis que transforma. Michel Onfray, un interesante autor contemporáneo, hace una diferencia entre el esteta y el artista. Dice, el esteta, aquel pequeño burgués que sabe mucho de arte, que está en medio de las galerías, de los museos, de la crítica artística, ¿sí? ¿Viste bien? Se diferencia del artista, porque el artista es el que transforma, el que está en contacto con el mundo. Y señala Onfray entonces que la educación o la pedagogía del arte tendría que ser en esa dirección, que las aulas de clase se conviertan en talleres de artista, y eso lo podemos entender literal o figurativamente, porque en el taller del artista, quienes están allí, estamos en contacto con la tierra, con el color, con las formas, con los cuerpos, con aquello que es transformable y con aquello a partir de lo cual podemos crear nuevas formas, nuevos modelos. Las acciones en este eje de la promoción de las acciones creativas pasan por promover los colectivos de creación y divulgación. Y digo promoverlos porque ya existen nuestras sociedades en las que los jóvenes han sido violentados. Y no solamente han sido violentados por la violencia estructural, sino que han sido violentados también por los discursos de formación, han sido violentados por las formas estructurales de la delincuencia y de la AMPA organizada de este país. Porque no solamente es violentado el joven que es sometido a la muerte o el que es asesinado, sino que el joven que es utilizado como asesino también es un joven violentado. A pesar de eso, nuestras sociedades son ricas en grupos de jóvenes que constituyen colectivos de creación, colectivos de divulgación, colectivos que muchas veces no son visibles dentro de las instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen que ser también el escenario natural para que estos colectivos puedan crear, recrear alrededor de sus campos, yo qué sé, la plástica, la música, la danza, esa manera nueva, esa manera urbana de expresarse, esa manera genuina de protestar con la música. Yo de eso no sé nada. Yo no sé nada de hip hop ni sé nada de rap, pero yo sí sé que ellos lo saben. Y cuando escucho el rap de los jóvenes, también sé que están pensando en una sociedad más real que en la que yo puedo pensar como maestro, leyendo un texto guía construido por un discurso de dominación. Entonces, esa posibilidad que tienen ellos también de crear debe ser promocionada y promovida en el marco de los trabajos de grupo y la posibilidad pues de promover la divulgación de los colectivos creativos. Otro elemento creativo, la promoción de la participación política activa y deliberativa. No solamente se crean obras de arte, se crean ideas, se crean modelos de sociedad, se crean formas de entender lo político. Es decir, hay que crear la política, hay que crear la política.
No voy a detenerme ni a desarrollar lo que voy a nombrar solamente como para tener un anclaje. Tenemos una excisión lamentable y violenta, seguramente devenida de la Ilustración y devenida de la construcción de la filosofía moderna, entre pensar e imaginar. Creemos que por un lado pensamos y que por el otro lado imaginamos. Cuando usted piensa, así esté pensando en una teoría científica, está imaginando. Entonces, pensar la política es la posibilidad también de imaginar la política, imaginar una sociedad. Finalmente, la promoción de iniciativas de proyectos de transformación responsables y sostenibles. Yo creo bastante en eso, en la experiencia, creo más es decir, mis preguntas siempre van dirigidas más a cómo aprendemos nosotros, cómo aprendemos los humanos, y no van dirigidas a cómo enseñamos. Es decir, me interesa más saber cómo aprendemos que cómo enseñamos. Creo que la pedagogía se ha preguntado mucho tiempo de construir modelos pedagógicos para la enseñanza. Pero creo que falta detenimiento en responder o en abordar la pregunta de cómo aprendemos. Y esa respuesta entonces del aprendizaje no puede estar en el modelo de la enseñanza, sino que la respuesta por el aprendizaje tiene que estar en la experiencia, en el intercambio, en la cognición, en la retroalimentación con los grupos de trabajo con los que tenemos. Y nuestros grupos de trabajo no solamente son nuestros colegas, nuestros grupos de creación, nuestros grupos de imaginación, nuestros grupos donde algo debe pasar con nosotros o sin nosotros, son los estudiantes. Finalmente, lo que yo aspiraría es una aspiración que estos trabajos de experiencia, ética, política, creativa, porque son trabajos, son acciones, yo no he hablado de teorías, he hablado de acciones, la necesidad que impacten en el currículo. El aprendizaje se forma en la experiencia, es su narrativa. Cuando narramos la experiencia, estamos verificando el aprendizaje, si somos capaces de narrar la experiencia. Es decir, eso quiere decir que el aprendizaje está como experiencia, es superior en complejidad y en producción a la enseñanza. El aprendizaje en este sentido no es, la enseñanza la podemos entender como tecné, el aprendizaje lo tenemos que entender como praxis, como transformación, pero también como poiesis, porque es posible que con la transformación algo pase. El segundo elemento y es entender que el currículo debe superar la desintegración del saber y de los campos de saber. No es una novedad el trabajo de la integración de campos y de saberes. Nosotros fácilmente en el currículo podemos dividir la sociedad y la naturaleza y podemos dividir el hombre de la técnica y generar 4 asignaturas. Una se llama sociedad, otra se llama naturaleza, otra se llama hombre y otra se llama técnica. Pero en la vida eso no está separado. Eso se integra entre nuestras formas y hábitos de vida. Eso hay que comprenderlo integralmente. La escuela debe depositar mayor confianza en los colectivos de jóvenes, el valor de la ignorancia. Un profesor jamás podrá sentirse mal, ni debería sentirse mal, porque un estudiante ignora algo o porque un estudiante no sabe, porque la educación se levanta precisamente sobre la ignorancia. Cuando pretendemos levantar la educación sobre modelos ilustrados, es que repetimos estos discursos de dominación. Cuando la levantamos sobre la ignorancia, sobre la conciencia de no saber,
es que nos posibilita la creación de nuevas formas de la experiencia pedagógica. Y finalmente, la pedagogía y las formas didácticas deben ser siempre de experimentación y de búsqueda. Popper dice, hay que falsear las teorías. Bueno, hay que falsear los modelos pedagógicos, hay que sospechar de ellos. Pitágoras decía no, él no dijo nada. La experiencia pitagórica de la experiencia pitagórica nos enseña que para oír hay que danzar. Y finalmente, Michel Serres, en oposición a Platón dice, hay que ver el modelo para imitarlo. Eso es más o menos lo que hace el sistema educativo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el amo? ¿Qué es lo que debemos imitar? Serres invierte el proceso. Dice, no hay que ver ningún modelo para imitarlo. Hay que empezar a imitar para crear un modelo. Y esa creación de modelo solamente puede darse en un ejercicio creativo y en un ejercicio de grupo, de docencia, de estudiantes, de comunidades. Como siempre, como suele ocurrir, uno termina diciendo el 40% de lo que quería decir y dice un 60% de cosas más que no tenía planeado decir, pero eso, en síntesis, era algo que quería, con esta vehemencia, como dicto todas las clases desde que soy profesor, compartirles. Muchas gracias. Bueno, recapitular ahí con lo brindado por la propuesta ético y filosófica, como esa postura de esas tres categorías, ética, política y estética, y cuando el profesor mencionaba aquello de la condición a priori de lo humano, como esa finitud que es común a todos y que deberíamos poder ponerla en común en el escenario de los procesos de enseñanza y aprendizaje, esa finitud también delegada a la naturaleza, delegada a las plantas, a los animales, no solo una relación de lo humano. Y cuando hablabas de la conciencia de la comunidad, de los escenarios de lo político, en la confrontación de las ideas, pensaba mucho en aquello de no esa postura vertical y hegemónica en donde el docente o el profesor es el que sabe, sino delegarle al saber y como una construcción colectiva, delegarle la palabra y el saber al estudiante y permitirle que eso vaya en dirección de fluido, de corriente. En eso que hablabas de construcción de comunidad, pensaba también uno de los postulados de Hannah Arendt, que dice que ella plantea los términos de mortalidad como aquello en que los sujetos están aislados, separados, que no hay un tejido como tal, y natalidad como ese concepto de comenzar algo nuevo con el otro y con lo otro. Entonces, en esa construcción de comunidad pensaba en términos de listo, tanto el estudiante como el docente, en ese proceso de formación, permitir que accedan a una felicidad pública, a una libertad pública, es decir, a un escenario de lo público. En tanto, acceso a derechos, a posibilidades y acceso a las libertades. Y cuando hablabas de ese asunto muy bonito en el aula, como una posibilidad pues esa relación ahí de la metáfora de obras de arte, de la creación, del aula de clase como un taller de artistas que se pone en el lugar de la creación y de la narración, como permitir que eso se cree, el darle lugar como a la subjetividad, pero también pensado en colectivo, y que eso que se crea, que se genera, tenga posibilidad de ser narrado, y ser narrado en múltiples lenguajes. Entonces ponías el ejemplo del hip hop. Había también en eso que escuchaba, que también conecto ahí con lo que nos brindó el profesor Juan Pablo, que se mencionaba en eso de las sociedades al límite en el desenlace de lo social en lo contemporáneo. Yo abordo ahí la pregunta para delegar el micrófono y pregunto por como la crisis. La crisis es algo que se agota, que ya no da más, y en eso de que ya no da más, que se agota,
podríamos hablar de una sociedad postcapitalista, podríamos darle un final al capitalismo, y si es así, la alternativa, ¿cuál sería en esa dirección? A ver, el término de crisis siempre ha sido pues como un término de batalla para describir aquello que nos causa imposibilidad de abordarlo. Yo creo que estamos viviendo una época difícil. A ver, para no ser como muy apocalíptico, puede ser muy difícil lo que estamos viviendo, pero es una gran oportunidad saber que estamos viviendo en una sociedad límite. Es bastante apasionante saber que se está en una sociedad límite, en una sociedad del agotamiento de los modelos teóricos, de las religiones, de las estructuras, ¿sí? Eso me parece interesante, ese límite, porque es una pregunta que nos compromete. Yo no sé si poscapitalismo o no, a mí las terminologías me parecen un poco pues como, pues agregamos más palabras para comprender la anterior y para comprender la nueva construimos otra palabra y nos vamos construyendo como la filosofía posmoderna, construyendo palabras y palabras y palabras. Yo siento que es una sociedad límite y que es una muy bonita oportunidad para preguntarnos para qué servimos los maestros en tiempos de guerra. ¿Para qué servimos nosotros ahora? ¿Cuál es nuestra función, nuestra promesa, nuestra posibilidad? Yo no sé qué sigue. Aquí el asunto ambiental es un asunto de debacle, es un asunto serio. El asunto de la mortandad, del hambre, de la pobreza, del exterminio es un asunto serio. Entonces yo no sé qué sigue. Pero por lo menos sí nos debemos preguntar, en esa sociedad límite, ¿qué esperamos que ocurra con nuestro trabajo? ¿Qué esperamos que ocurra? Y ya que se venga lo que se venga, hermano. Pensando desde tres realidades medioambientales, el problema que tenemos en Medellín medioambiental del aire, en este momento lo que está pasando en la Amazonía, el informe del 14 de marzo en este año en Nairobi, de más de 250 científicos de 70 países en la ONU, donde dicen, pues y narran y explican el problema tan significativo que hay en el medio ambiente. No sé, frente al tema postcapitalista que podamos pensar, yo al menos de la comprensión y la posibilidad que le he venido dando, digamos, a este desenlace de lo social, considero que la única posibilidad es inventar y crear algo nuevo, mirar alternativas con humildad, con el vaso medio vacío, para utilizar pues el lenguaje coloquial que es tan interesante y que dice mucho. Con humildad, mirar también esa analítica de esa finitud, ese límite, eso que yo no soy, esa discapacidad que yo tengo también de muchas cosas, para poder ir un poco más allá, pero estamos en este momento sujetados a eso. O sea, sí realmente considero que estamos sujetados todos en ese discurso y tendemos a la segregación. Por eso la escuela sí debe ser un lugar donde se crean cosas, se crea algo. Incluso la creación está antes, obviamente, que la reflexión filosófica. Siempre el arte está antes que el pensamiento, ¿cierto? Entonces está ahí, se manifiesta la sociedad, hay algo desde lo poético tiene que haber. Digamos, como en esa mirada dialéctica, en esa propuesta que generan de la obra, la creación, el espacio del arte o el aula como taller, digamos, eso cómo juega para maestros y maestras cuando se le atraviesa un currículo oficial, cuando se le atraviesa una evaluación, cuando se le atraviesa un programador, un informe, digamos, cómo hacerle juego a esos procesos homogéneos versus procesos creativos que le dan la singularidad al otro, que le permiten una expresión propia. ¿Cómo hacer ahí juego y cómo mediar frente a esas vertientes contrarias y opuestas? Esa pregunta también salió ahora, ¿cierto? En la otra. ¿Cómo hacemos cuando el sistema nos propone estos lineamientos, entonces tienes que cumplir? A ver, yo no sé, yo creo que se puede pensar, se puede imaginar en el aula de clase, aún con lineamientos y todo, ¿cierto? Podríamos repetir el libro de sociales y repetir la historia patria que está escrita en el libro de sociales y bien, pero también podemos coger el libro, romperlo en pedacitos, tirarlo en la mitad del salón y armar otra historia con eso, ¿cierto? Armar otro libro. Y ese romperlo que estoy diciendo puede ser metafórico
o no. ¿Sí? Pero con las mismas posibilidades que tenemos de encontrarnos con nosotros, algo tiene que ocurrir. Es que si yo me encuentro con 20 muchachos, es una cifra cualquiera, que puede ser 20 niños, 20 adolescentes o 20 universitarios, si yo me encuentro con 20 personas que tenemos en nuestra mano términos, libros, investigaciones, preguntas, algo tiene que pasar más allá de obedecer, algo más tiene que pasar, puede que obedezcamos, pero algo más tiene que pasar. Si no pasa nada, estamos por demás. El dispositivo educativo está mediado por el mercado, está mediado por la gestión de la calidad. No hay en este momento otra salida. Está siempre el concurso en general social de qué institución es mejor, cómo hacemos mejor esto, cómo también estamos apuntados al uno. Bueno, hacer lo mejor posible en el aula de clase. Hacer lo mejor posible, se me ocurre que es lo que se debe hacer. En ese momento como tal, hacer esa creatividad, y ahí no hay que sacar ni un pensador ni una disertación, sino eso que yo en situación, estar in situ, ahí hacer eso mejor posible, de necesariamente aprovechar un error para hacer algo en esa clase. Yo hablo como profesor de todas las instancias, primaria, bachillerato, universidad, que a mucho honor tengo esa posibilidad de tener todas esas variables. Y yo digo, hacer lo mejor posible en ese momento, o sea, no como claudicar. Yo pienso que tener el deseo puesto en acompañar, tener el deseo, pues ahí eso de pronto he aprendido un tanto del psicoanálisis, donde tiene uno puesto el deseo. Y creo que en nuestro gremio carecemos a veces mucho de poner ese deseo ahí, en ese acompañar al otro, porque ya claudicamos como docentes funcionarios y el estudiante es el cliente. Entonces pienso que poner el deseo puede ser una posibilidad, o hacer lo mejor posible quizás otra. Bueno, delegar, como abrir la conversación, si algún maestro o maestra tiene algún comentario, pregunta. Recuerden que hay dos modalidades, una, los papelitos y las compañeras nos hacen llegar las preguntas, o la otra es si desean intervenir con la palabra. Bueno, yo voy, mientras la gente se va animando, como a volver a retomar lo que nos plantean los ponentes, y también conectando con lo que nos ofrecía Luciana, como listo, en qué papel se ubica el maestro y la maestra frente a hacer apolítica, pues hacer apolítico frente a los procesos de formación, como tomar distancia, que en últimas es una falacia, tomar distancia y simplemente reproducir ese orden establecido, o realmente hacer una postura crítica y establecer procesos de formación direccionados a la reflexión, a la crítica, a hacer de sujetos pensantes, a hacer de sujetos con una narrativa, con una palabra, a hacer de sujetos creativos, y hacerle una transformación a eso que es imperante y que es dominante. Y digamos que esa libertad puesta en el maestro y la maestra, de, como decía el profesor Juan Pablo, de hacer lo mejor posible, y hacer lo mejor posible es porque tiene designado un deseo, y ese deseo inevitablemente lo lleva a replantearse otras maneras y otras formas, en eso que lo motiva, que lo impulsa, y que definitivamente decide plantear otro tipo de formación, y otro tipo de formación, conectando también con lo que nos decía el profesor Renier, de algo sucede, en esas 20 personas, en esas 30 personas, algo va a suceder, con o sin nosotros debe suceder, y debe suceder puestos en la posición de lo crítico, lo reflexivo, que me parece también muy bonito en esos procesos de formación, el asunto de que la educación debe levantarse en la ignorancia, y la ignorancia como una posibilidad de anclar la duda, la pregunta en esos procesos, anclar la duda y la pregunta es que el otro permita como replantearse y buscar su deseo propio, y que ese deseo propio sea materializado en una realización muy singular, pero también no desconectada con lo de la comunidad y con lo comunitario. No veo como preguntas ni papelitos.
¿Alguien? Mi nombre es Álvaro García, trabajo en Copacabana. Hablando del proceso de aprendizaje, pues que no de enseñanza, porque el primero supone el segundo en nuestro quehacer pedagógico. ¿Qué opinión le merece a ustedes esta opinión que yo escuché una vez hace como 2 años allí donde yo trabajo? El aprendizaje es un pretexto para que el estudiante se socialice. ¿Qué opinión le merece a ustedes esa expresión que yo escuché? El aprendizaje es un pretexto para que el estudiante se socialice. Normalmente en esos procesos de aprendizaje lo aprendí, lo evalué, lo olvidé, lo aprendí, lo evalué, lo olvidé. Yo creo que la pregunta ¿a qué vamos nosotros? Y siempre pues como en esa posibilidad como de ¿a qué vamos cuando somos profesores o cuando somos estudiantes? ¿Qué hacemos en una clase? Es interesante pensar que justo en una clase se puede dar el enlace social que tanto necesitamos como una alternativa al desenlace. Justo ahí en ese momento donde se moviliza la palabra, donde se reconoce al otro, donde se pide escucha a tu compañero que tiene algo para decirte, déjate formar o acompañar, ser responsable con tal cosa, qué aprendiste, cómo tú solucionas esto, cómo tú estás trabajando ahí. Yo pienso que ahí hay como unas relaciones así en lo más práctico, que definitivamente sí es una alternativa, una buena clase con un buen acompañamiento de un buen profesor que tenga puesto su deseo en hacer algo interesante y lo mejor posible. Pienso que sí puede haber una forma de establecer, porque definitivamente en este desenlace social son solamente los pequeños grupos los que pueden empezar a hacer alternativas. O sea, no es pues como una propuesta y un mandato político que se genere un enlace. Entonces me parece interesante. En el fondo, en una clase, pues sí, hay un reconocimiento, por ejemplo, por la palabra del otro, hay una posibilidad al menos de movilizar la palabra, de que algo se dé, o de que se aprenda algo de ese que está ahí. Puede que no solo teórico, sino otra cosa. Puede que haya, por ejemplo, ese amor en cuanto a filia, como esa amistad muy bonita en el sentido de me hago amigo porque así piense diferente, igual, lo que sea. Hay algo ahí que sí se puede dar. Yo pienso que sí se puede dar. Entonces, en conclusión, en lo que te respondería como un enlace en ese pequeño grupo. No sé, yo creo que no, pues que uno aprende, pero como pretexto para socializar. No es que el aprendizaje no es algo que ocurre en la escuela. El aprendizaje es una condición de apertura sensitiva, perceptiva, es una condición humana. Entonces la socialización forma parte de las formas de aprendizaje. Eso me parece que es más bien como… Es que una vez como muy fastidioso, pues como señalando algunos asuntos, pero en pedagogía y en educación somos felices inventando palabras, competencia, capacidad, enseñabilidad, y eso creamos palabras y una semántica y dividimos y separamos una cosa de la otra, ¿no? Cuando socializamos estamos en un proceso de aprendizaje. Lo que tenemos, lo que yo señalaba ahora es cómo conocemos, cómo aprendemos, cómo se dan los procesos de recepción y de procesamiento sensible, intelectual, emotivo. Es una pregunta que yo no sé, la psicopedagogía ha hecho intentos por responderla, ¿sí? La neurociencia intenta responderla. Pero también tenemos que meternos dentro de esa búsqueda por vía también de la experimentación, de la observación, del juego, del intercambio. Lo tenemos que buscar los pedagogos. Porque si no, la pedagogía, ¿qué es entonces en última instancia? ¿Qué es? ¿Qué es? Si no es darse cuenta de eso. Si la pedagogía no se da cuenta de eso, entonces ¿qué es la pedagogía? Enseñar. Buenas tardes.
Yo soy docente, pero no de educación formal, sino de educación informal, y muchas veces voy a instituciones educativas a dar pues mi materia, y me encuentro con que las instituciones en general, la infraestructura física me parece muy agresiva. Siempre los relaciono con las cárceles. Entonces mi pregunta es, si ustedes como docentes de la educación formal, que tienen acceso a los rectores a los jefes de núcleo, los jefes de núcleos a las secretarías de educación municipal, departamental, nacional, ¿alguna vez se han planteado o se ha reflexionado en algún momento que el espacio, la infraestructura física de las instituciones educativas deben ser transformadas, revolucionadas, también como medio para lograr esos cambios de docilidad y de estudiantes en serie, también entre comillas, y cómo los docentes podemos contribuir a que esto se pueda cuestionar como un inicio a un pensamiento de una educación completamente diferente, incluso desde el pensar la construcción de los colegios y las escuelas. Sino la estructura, no de todos los colegios, hay unas estructuras muy carcelarias, muy fabriles, ¿cierto? De las instituciones, las aulas, los pasillos, los patios, en eso estamos de acuerdo, no todas las arquitecturas son más afortunadas, aunque yo creo que en ese sentido ha habido variables, unos colegios más tipo campus, pero que no es la suerte de todos. Yo creo que por lo menos dentro de, si no se tiene una posibilidad inmediata de transformar la condición espacial, que es fundamental para poder establecer estos vínculos de relación, yo por lo menos creo que dentro de las estructuras que hay debemos emplearlas mejor. Yo creo que si se trata de un aula, de ese rectángulo, yo creo que lo menos pertinente es ese escuadrón y esas filas de estudiantes. Yo creo que lo primero que deberíamos lograr es que los estudiantes se miren a la cara permanentemente. Pues ese escuadrón militar de las aulas de clase, donde el estudiante de atrás le ve la espalda al otro, donde nadie ve la palabra, la mirada y el rostro del otro, sino el de la autoridad que es el maestro, o de lo que dice el maestro. Yo creo que es permitir, por lo menos en las aulas, que la gente se mire a la cara. También entender que no solamente el aula es el lugar sagrado de la formación, sino que es cada recodo, cada pasillo, cada espacio, ¿sí? Es decir, hay que aprovechar ese espacio de la mejor manera, como cuando uno aprovecha el espacio de su casa, ¿cierto? Que trata de darle como una identidad, algo que lo haga sentir a uno como cercano a ese entorno. Entonces yo creo que aún con las estructuras que se tienen, no siempre las más afortunadas, creo que es posible darles un uso más adecuado, ¿sí? Yo creo que a veces nos falta un poquito como imaginación y creatividad en ese sentido. Creemos que el patio es para gritar y el salón es para guardar silencio. Y esos esquemas y esos modelos de pronto son los que hay que transformar y preguntarse si por el contrario. Es que uno llegará a un colegio que tiene 1000 estudiantes a las 10 de la mañana, 1000 estudiantes entre 10 y 15 años, a las 10 de la mañana, y que no se escuche nada. 1000 jóvenes en un edificio, que uno llegue a las 10 de la mañana y que no se escuche nada. Muy grave. Si son jóvenes, tiene que escucharse algo, voces, gritos, canciones, ires y venires, algo que esté vivo, ¿cierto? Que esa condición de aula no nos convierta pues como en fotografías. Te diría dos cosas, pues Foucault, cuando piensa en la analítica del poder, relaciona la institución educativa prácticamente con la cárcel y el manicomio, por decirlo así. Siempre está ahí ese tema pues de la arquitectura, del vigilar y de lo que hablaba Bentham de los panópticos. Entonces normalmente de pronto has encontrado tú desde esa educación informal a la educación formal esas estructuras tradicionales. Lo que te diría es que hay otras, pues he encontrado también unas alternativas, incluso acá están presentes, cuando uno se pone a ver como la estructura del Soleira o del Colombo francés, son unas estructuras campestres, unas estructuras donde los niños van a la clase como a una finca.
Entonces tú vas a encontrar unos espacios muy interesantes que permiten, y con esto te diría una relación súper de enlace social, que hace como 7 años viene el Soleira. Veo que estaba hablando ahí justo con Reinaldo, el que antes era rector de allá, y unos niños sin sonar el timbre ni nada salen de una casita que es como una finquita, pues es toda una finquita, es una casita campestre, salen. Hay un niño que tiene síndrome de Down que va más lento, ellos van peleando como por un espacio para jugar, lo miran, se devuelven y lo llevan a jugar con ellos. Mira ese enlace social tan bonito, lo llevan a jugar con ellos. Entonces lo llevan a jugar, eso implica que eso de pronto en esa concepción de estas propuestas educativas así de inclusión todo, se puede gestar este tipo de cosas, y con estas formas más también de lo que hay, pues la estructura de lo que hay, no puedo decir que un colegio que no sea campestre no puede también hacer el lazo, pero hay unos espacios que sí posibilitan eso. Y en este caso, lo otro que diría es que bueno permitirle al estudiante y a los estudiantes y a los colectivos que también se apropien de esos espacios, pues, de esas arquitecturas que los marquen, que los nominen de alguna forma. ¿Por qué pensar entonces que eso es un graffiti? Llamemos al arte y digamos personalícelo, haga ahí el espacio, porque no se puede pintar una pared, ponerle ahí en esa pared dentro del salón algo personalizado, pues algo así. Entonces como también es ese punto de la actitud de a dónde voy, cómo manejo los espacios, es también como yo, pero además de los espacios es también el tema de los sujetos que los habitan.